Ioidea involucra dos regiones laterales que son la región sublingual y submaxilar. ¿Por qué estas regiones son importantes? Porque en la región submandibular implica el aprendizaje de la calidad anatómica de la glándula submaxilar, que es una glándula que produce saliva, ¿no? Tiene una inervación vegetativa. Esa glándula ocupa un espacio, ese espacio que ocupa es una celda, ¿no? La celda es un poco distinta a la misma glándula, y por ese espacio, por esa celda también atraviesan otras estructuras anatómicas que las vamos a ver y las vamos a anotar bien, porque voy a preguntar sobre eso, ¿ya? Luego, ¿por qué nos interesa el conocimiento de esto? Porque a veces esta glándula suele enfermarse, ¿no? A veces se obstruye su conducto excretor y se agranda, se llena de saliva, se obstruye por un cianolito. Su conducto excretor de la glándula submaxilar es el conducto de Wharton, y el conducto excretor de la glándula sublingual es el de Rivinus o Bartolino, que se llama. Bien, y luego vamos a estudiar la parte infraioidea, ¿no? Entonces vamos a ir por regiones supra e infraioideas. Estas son regiones que están por encima del hueso ioides y las otras que están por debajo del hueso ioides. En la región supraioideas, ¿no? En la región supraioidea tenemos una supraioidea media que está circunscrita por los dos vientres anteriores del digástrico y el músculo miloioideo, y dos regiones laterales, ¿no? Que son las regiones submaxilar y sublingual. Estas son laterales de la región supraioidea. La infraioidea corresponde a toda la musculatura que está por debajo del hueso ioides, la musculatura, ¿no? ¿Y para qué sirve, no? Bien. Entonces, como vamos a ver acá, esta es la región submandibular. Esta es la glándula submaxilar. Esta parte de la glándula es la que nosotros podemos palpar por fuera, aquí, por debajo. Palpamos esa glándula. Esa cara de la glándula palpable es la cara infero-externo. Palpamos esa cara. ¿Por qué palpamos? Para ver si no está agrandada la glándula, ¿no? Y además, como pueden observar acá, aquí tenemos esta arteria que es la arteria facial. Es la arteria facial. Esta es la vena facial que está bajando para anastomosarse con el tronco tirolinguo faringo facial, que va a ir a la yugular interna, bajada, el chorro de sangre. Y el chorro de sangre es de subir. Esta es la arteria facial. Está contemplada dentro de la región submandibular. Aquí vamos a encontrar también un nervio que no lo vemos, pero anótense bien, es el nervio lingual. Tiene también la cuerda del tímpano, ¿ves? Lo está llevando. El nervio lingual actúa como el aurículo temporal para la parótida, que lleva impulsos eléctricos de un núcleo salival inferior, ¿no ve? La parótida, y a esta glándula le llega por medio del nervio lingual la cuerda del tímpano del núcleo salival superior. Estos son ganglios linfáticos prevasculares, porque están delante de los vasos. Estos son los retrovasculares y el retroglandular. Esta es la parte
que podemos tocar, palpar de la glándula. Esta glándula, cuando la vamos a extirpar por algún motivo precanceroso, tenemos que hacer por vía extraoral. Esta glándula está contenida en una celda, que es una celda aponeurótica, ¿no? Donde en esa celda vamos a encontrar primero la glándula. Nunca se olvide, contenido de la celda submaxilar. Primero, ¿qué cosa? La glándula submaxilar. Dos vasos sanguíneos, la arteria y la vena facial. Un nervio, el nervio lingual. Ganglios linfáticos, prevasculares, retrovasculares y retroganglionares. Esta región. Bien. La región submandibular está constituida por la celda submandibular y la glándula. La glándula y el contenido, aparte de la glándula. ¿Qué cosas más tenemos en la celda? ¿Me entienden? Ahora vamos a estudiar primero la celda. En la celda vamos a encontrar paredes, ¿me entienden? Y en la glándula caras, porque la vemos de afuera. En cambio la celda la vemos de adentro. Vamos a encontrar paredes. Bien. La celda submandibular tiene tres paredes. Una pared interna, una superoexterna y una inferoexterna. Esta inferoexterna la acabamos de ver en la anterior parte, ¿no? Pues está mirando hacia abajo y hacia afuera. Por eso es inferoexterna. La superoexterna va a corresponder al hueso, a la fosa. ¿No? A la fosa y parte al músculo que se inserta por detrás de la fosa, que es el pterigoideo interno, ¿no? Y la interna a la musculatura. Tiene dos extremidades, una posterior y una anterior. Hemos visto, ¿no? Tiene dos extremidades. Bien. La pared interna está formada, se apoya, ¿no? Esa pared interna al músculo digástrico, que aquí está el digástrico, este es su vientre posterior, vientre anterior, tendón intermedio, el estiloideo, que es este, está viniendo así de la corte estiloides al hueso ioides, ¿no? Vamos a recordar el digástrico, ¿dónde se inserta acá? En la ranura digástrica del temporal, y aquí en la fosita digástrica del maxilar inferior. ¿Ves? Sus dos vientres. Este es el milo ioideo y este otro es el iogloso, milo ioideo. Entonces tiene relación con esos músculos. La pared interna. La pared superoexterna va a corresponder a la fosita. Esta fosa que está por debajo de la línea miloioidea. Por lo tanto, el músculo está por debajo del miloioideo. Por eso la extirpación de esta glándula se la hace por vía extraoral, ¿no? Pared superoexterna está atrás, la parte inferior del músculo pterigoideo interno que se inserta acá, y adelante la fosita submandibular ósea. Esa es la pared superoexterna, así. Superoexterna, se apoya en el hueso, ¿no? Y atrás en parte del músculo pterigoideo. La infero es la que podemos tocar, que está por piel aponeurosa, ¿no ve? La interna, hemos visto a qué músculos corresponde, ¿no? Bien, esa es la celda. Ahora, la pared inferoexterna es esta, la que estamos viendo acá, la que podemos palpar. ¿Bien? Esa es. Bien. La inferior corresponde a la poneurosis cervical superficial, pasa por debajo y encima de la glándula. Mire, atiéndame esto por favor. En el cuello
en esta parte del cuello, ¿no? Vamos a tener la piel, levantamos la piel y vamos a encontrar un músculo, que es el músculo cutáneo del cuello, el primer músculo, ¿no ve? Cuadrilátero, así. Ese músculo está envuelto por una aponeurosis. Esa aponeurosis se llama fascias superficiales. Por favor, esto me entiende. Es la primera aponeurosis del cuello, la primera. La segunda aponeurosis, hijos, es la que nos interesa ahora. ¿Cuál va a ser? La aponeurosis cervical superficial. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿por debajo de qué aponeurosis se encuentra la aponeurosis cervical superficial? ¿Por dentro de qué aponeurosis? De la fascia superficialis. ¿Y la fascia superficialis para qué sirve? Para envolver a un músculo que se llama el músculo cutáneo del cuello, o platisma mioides, que se llama, cutáneo del cuello. ¿Me entienden? Ahora bien, la aponeurosis cervical media sirve para envolver a este músculo que se llama músculo esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Me entienden? Y más arriba, esta aponeurosis cervical superficial, luego de envolver al esternocleidomastoideo y el trapecio, se encuentra en el borde inferior de la glándula submaxilar, en el borde, y se desdobla en dos hojas. Una hoja pasa por la cara externa de la glándula, ¿no? Y la otra por dentro, se desdobla así para envolver a la glándula submaxilar. Por lo tanto, la glándula submaxilar está envuelta por la aponeurosis, por un desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial. ¿Entienden? Ahí tienen, ¿eh? Entonces la pared inferoexterna corresponde a la aponeurosis cervical superficial. Pasa por debajo y encima de la glándula, porque aquí se ha desdoblado. Entonces pasa por encima para insertarse acá, ¿no? Y pasa por debajo. La aponeurosis, ¿ya? Entonces, esta parte de la glándula, si nosotros queremos operarla, vamos a cortar la aponeurosis, la piel, la fascia superficialis, el músculo cutáneo del cuello, ¿no? Luego vamos a cortar la aponeurosis cervical superficial. Y el corte para extirpar esta glándula tenemos que hacerlo vertical o tenemos que hacer horizontal. ¿Cómo? No, hijito, no. ¿Saben por qué, hijitos, no horizontal? Porque por aquí está pasando la arteria y la vena facial. Entonces, si hacemos horizontal, corremos riesgo. Hay que hacer vertical y por delante de los vasos. Entonces, vertical. El ojal lo hacemos así. Vertical. De tal modo que por ahí extirpamos. ¿Y cuándo, doctor Sagárnaga, debemos extirpar esta glándula? ¿No? Cuando nosotros hemos palpado que la glándula está agrandada. Hemos hecho una cialografía. Cialo, saliva, grafos, graficar. La vía de saliva, una cialografía, y hemos encontrado que la glándula no está obstruida. Entonces añadieron una bacteria, ¿vale? Entonces sacamos una muestra de la glándula y mandamos al laboratorio a histopatología. En histopatología miran el tejido glandular y dicen hay unas células precancerosas. Por lo tanto, le insinuamos a usted, doctor, extirpar la glándula para que no se produzca la metástasis. ¿Qué es metástasis? Es esa célula cancerosa que se entra a un vaso sanguíneo, ¿no? Y viaja, se va al pulmón, se queda y
hace otro tumor canceroso o al hígado. Metástasis, expansión. Antes de que ocurra eso, como medida preventiva, son células precancerosas que ya están medias enloqueciéndose y están entrando se están reproduciendo fácilmente, ¿no? Entonces usted tiene que extirpar. Entonces se hace el corte y se extirpa la glándula. Hay menos salivación indudable, pero las otras glándulas van a solucionar el problema. ¿Comprende? Muy bien. Entonces, esta poneurosis hemos cortado para ingresar a la glándula, que contiene, vamos a entrar a la extremidad posterior de la glándula, corresponde a un tabique intermaxiloparotídeo. Miren, amigos, es fácil acordarse de esta palabra, porque aquí corresponde entre la glándula submaxilar, maxiloparotídea. Entonces, la glándula parótida está acá, ¿no? Entonces, la base inferior de la glándula parótida descansa sobre una hamaca que está producida por un ligamento que viene de la parte inferior de la mandíbula a la poneurosis del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Ese se llama tabique intermaxiloparotídeo, que está entre la glándula submaxilar y la glándula parótida, una pared, que es un tabique, es una hamaca donde reposa la parótida por un lado y la extremidad posterior de la glándula submaxilar. Entonces, la extremidad posterior aquí corresponde de la celda parotídea al tabique intermaxiloparotídeo. La glándula va a corresponder igual, ahí en el contenido, ¿no? Extremidad anterior, que está un poco por detrás del vientre anterior del digástrico. Es más, este es el músculo milioideo. Hay una pequeña prolongación de la glándula submaxilar que está en este triángulo. En este triángulo se encuentra la glándula submaxilar, que a veces desborda por atrás al milioideo para introducirse la prolongación anterior de la glándula a la región sublingual. ¿Están entendiendo? Muy bien. Nuestra referencia para encontrar la glándula submaxilar es este triángulo digástrico que se llama vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y borde inferior de la mandíbula. Ahí está la cara externa de la glándula submandibular. Aquí hemos retirado la glándula y vemos cómo su pared, su extremidad anterior está un poco por detrás de este músculo. Y esta es la cara interna, la pared interna, que está en relación con estos músculos. La glándula submandibular es esta. Este es el tabique intermaxiloparotídeo. Intermaxiloparotídeo. Glándula parótida, conducto de Stenón, prolongación masiterina, conducto de Stenón. Glándula submaxilar, glándula sublingual. Esta nos vamos a acordar. Inervación lleva el nervio auriculotemporal como comedido. ¿De dónde proviene el impulso eléctrico? Del núcleo salival inferior del nervio glosofaríngeo, vía ganglio óptico, vía ganglio esfenopalatino, van a venir acá por medio de la cuerda del timo. Impulsos eléctricos del núcleo salival superior del facial, ¿no ven? Para estas dos glándulas. Esta da una saliva serosa, esta da una saliva mucosa y esta da una saliva mixta, mezcla de las dos.
La glándula submandibular pesa 7 gramos. Es de color rosada en el vivo y blanca grisácea en el cadáver. Es esta. ¿Dónde está esta glándula submandibular? En la celda submandibular como contenido. ¿Saben qué más contiene la celda? Va a contener la arteria y la vena facial. ¿No? La vena de bajada, la arteria de subida. ¿Qué más va a contener? Un nervio, uno solo, el nervio lingual. ¿No? El nervio lingual. Va a tener arterias, ¿sí? Hablamos de la arteria lingual, la sublingual que va a pasar por ahí. ¿No? Y va a tener ganglios linfáticos, prevasculares, retrovasculares y ganglionares. Ahí tiene la glándula submaxilar. Esta es la arteria que está pasando por dentro, hace una S y sube. Esta arteria va a dar ramas submentonianas, submaxilares, va a dar ramas coronaria superior, coronaria inferior, ala de la nariz, y va a ser hasta la angular, hasta el ojo, la parte interna del ojo, va a llegar esta arteria facial, está de subida, irrigando. Esta es la vena facial. Esta vena facial está de bajada, está llevando la sangre para reciclarla. ¿Dónde? Al tronco tirolinguo faringo facial, que va a desembocar en la yugular interna. Estos son los ganglios linfáticos prevasculares. Y este es el retrovascular y este es el retroganglionar. Estos ganglios linfáticos a veces se infartan. ¿Qué quiere decir? Se agrandan. ¿Cuándo? Cuando hay una infección. Porque estos ganglios linfáticos son los que retienen las infecciones dentales, infecciones en la lengua que se pueden producir. Entonces se agrandan. ¿Por qué? Porque ellos retienen a la bacteria o al virus, retienen los ganglios linfáticos. Si nosotros no tuviéramos estos ganglios linfáticos, una infección de muela se repartiría por todo el organismo y moriríamos por una septicemia en 24 horas. Entonces, la importancia del ganglio linfático es que entra en la defensa del cuerpo, ¿no? Ante una infección, ellos retienen. Es por eso que en un problema canceroso, los ganglios linfáticos están tan agrandados que no pueden retener. Y las células cancerosas rebasan al ganglio linfático y se expanden por el organismo. Entonces tenemos que palpar si es glándula o es ganglio, porque el ganglio también se agranda como un agua, ¿no? Como una judía. Entonces se agrandan estos ganglios al tacto. El tacto es muy importante para esta región de esa parte. En todo caso, esta es la cara ya de la glándula. Esta cara, ¿qué cara será? La cara ínfero-externa, para la que palpamos, ¿no? La superoexterna está pegada al hueso. Tiene 3 caras. En la otra hemos hablado de paredes, ¿no ve? Ahora estamos hablando de la glándula. Tiene una superoexterna, la que está pegada al hueso. La inferoexterna, acabamos de ver. La interna o profunda es muscular, corresponde a los músculos. 3 bordes, un borde externo, que es el borde inferior de la mandíbula, ese borde de la mandíbula. ¿Ve? En ese esqueleto. Ese borde inferior es el borde externo. Un borde superior y un borde inferior. 2 extremidades. Anterior, que va a tener relación, o va inclusive a abordar a la región sublingual.
y la posterior al tabique intermaxiloparotídeo. La cara superoexterna en relación con la fosita submandibular. La celda tenía relación inclusive con el músculo, ¿no? Merioideo. Esta solo reposa, este que está allá arriba, reposa sobre la fosa submandibular del hueso. ¿Sí? La cara inferoexterna cubierta por la poneurosis, cubierta por la hiponeurosis cervical superficial, que de este borde se ha desdoblado en dos. Una que está por fuera de la glándula y otra por dentro. La poneurosis cervical superficial, que aparte de envainar esto, envaina al esternocleidomastoideo y el trapecio. Estos músculos, doctor, por la poneurosis cervical media, la cervical superficial. ¿Qué es esto? Es la vena facial. ¿Qué es esto? Esta es la arteria facial. ¿Qué hay aquí? El borde altero inferior del massetero, a esta altura. ¿Qué son estos? Los ganglios prevasculares, retrovasculares y retroganglionar, ¿no? Luego tenemos el borde inferior, borde externo. La cara inferointerna cubierta por la bolsa. La cara interna es muscular, con el músculo bigástrico, miloioideo e iogloso. Más particularmente con el vientre anterior, que está acá, ¿no? Parte del tendón intermedio, ¿no? El músculo miloioideo que está ahí arriba, lo estamos viendo, este miloioideo, ¿sí? Y el iogloso, el iogloso. El borde externo es el borde inferior de la mandíbula. Aquí. Borde superior, la mucosa del surco alveolo lingual. El borde inferior desborda al hueso iliaco. Extremidad anterior, por detrás del vientre anterior del digástrico. La extremidad posterior en relación con el tabique intermaxiloparotídeo. Conducto de Ward. Este conducto se desprende de la cara interna de la glándula. De la cara interna de la glándula. Está entre la glándula y los músculos, ¿no? Y el conducto de Wharton, para desembocar en la carúncula sublingual, o sea, por el frenillo sublingual en la base, tiene que introducirse a la región sublingual. O sea que en la celda sublingual, como contenido, vamos a encontrar el conducto de Wharton, que no siendo de la glándula sublingual, siendo de la glándula submaxilar, está en esa celda, porque tiene que pasar por ahí para llegar al lugar, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos eso, ¿ve? Aquí está ese conducto aquí está, sale y va a ir a la carúncula sublingual, a la base de la lengua, donde va a desembocar y está abordando la celda sublingual. Esta es la submaxilar, el tabique intermaxiloparotídeo. ¿Ve? Vasos y nervios. Está irrigada por la arteria facial, obviamente hemos visto, ¿no ve? Aquí está la arteria facial, la submentoniana. Las venas, vena facial. Entonces, este es el contenido. ¿Ya? Un solo nervio va a pasar por esta región. ¿Cuál va a ser? El nervio lingual. Pero que está llevando como acompañante a la cuerda del tímpano, ¿no ve? Los linfáticos, ganglios submaxilares, ganglios superiores de la cadena yugular externa. Estos son los linfáticos que van ahí. Y los ganglios linfáticos son estos, ¿no? Las cadenas, donde desembocan en los ganglios submaxilares,
y en la cadena yugular. Los submaxilares ya les he explicado cuáles son, ¿no? Eso también tienen que saber. Ahí están los ganglios linfáticos. ¿Qué nervio pasa por acá? Solo el nervio linfático. ¿Qué arteria pasa por ahí? ¿Qué vena pasa por ahí? ¿Hay ganglios linfáticos? Sí. Los prevasculares, retrovasculares y retroglandulares. Glándula, este de acá. Listo. Ese es el contenido de la célula. Y obviamente la glándula submaxilar. Región sublingual. Esta región sublingual, le levantan dónde está ubicada. Si es sublingual, está por debajo de qué? De la ley. Obviamente. Ese es el reparto. Fíjense, la celda sublingual, chicos, va a tener 4 paredes. En cambio, la glándula va a tener 2 caras y 2 bordes, nada más. Una cara externa, una cara interna y borde. En cambio, la celda va a tener 4 paredes. Pared superior, pared inferior, pared externa y pared interna. Es la celda. Pero la glándula, acuérdense, solo va a tener 2 caras. Una cara externa, una cara interna. Una extremidad anterior y una posterior. En cambio, la celda tiene una pared superior, una pared inferior, una externa y otra interna. La celda. Pero la glándula solo tiene eso, nada más. Región sublingual está constituida por una celda sublingual y una glándula sublingual. Y fuera de esta glándula sublingual vamos a encontrar también otras estructuras que están acompañando a la presencia de esta glándula sublingual. Celda. Celda, 4 paredes, está, pared interna. Esta, como es interna, ¿a qué va a corresponder? Músculo. ¿No? Obvio. Toda pared interna, tanto submaxilar y sublingual, va a corresponder a músculos. Porque los músculos están internamente, ¿no? ¿Ya? La externa va a tener relaciones externas, ¿no? En realidad, con ósea. ¿Se acuerdan de la fosita sublingual? Que está por encima de la línea miloidea, ¿no? Ahí se va a apoyar. Ahí va a ser su pared, la celda, la externa. La inferior, que va a estar en relación con el músculo miloideo, porque reposa sobre ese músculo. Y la superior, que va a corresponder a la mucosa del surco alveolo lingual. 2 extremidades, una anterior que va hasta la sínfisis bentoniana y se confunde con la del lado opuesto, y la posterior que va a estar en relación con la extremidad anterior de la glándula submaxilar. Pared interna, adelante. Los músculos geniogloso y genioideo. Aquí está el genigloso y el genioideo, pared interna. Atrás, la parte anterior del iogloso, este es el iogloso, la parte anterior del iogloso. Entonces, por todo esto está la glándula, así. Pared interna. Pared externa, constituida por la fosita sublingual, aquí está. Esta es la liga miloioidea. Por lo tanto, va a reposar sobre el miloioideo, ¿no ve? Y la glándula submaxilar está acá. Por eso esta glándula tenemos que extirparla extrabucal, y esta intrabucal. Cuando tengamos que extirpar esta glándula intrabucal, aquí está el músculo miloioideo. La pared inferior
está limitada por el músculo miloioideo, ahí está, sobre este músculo de reposo. La pared superior, miren hijo, este es el frenillo sublingual, ¿no ve? Esta es la carúncula sublingual. En esta carúncula tiene que desembocar el conducto de Wharton y el conducto de Rivinus o Bartolin. El de Rivinus es de la glándula sublingual y el de Wharton viene desde atrás de la glándula submaxilar, penetra por acá y va a desembocar acá. Por eso aquí colocamos un algodón o ponemos el suctor cuando hay cialorrea, cuando el paciente tiene mucha salivación, ¿no? Y esto que ven aquí, este promontorio, es el borde superior de la glándula, ¿no? O la pared superior de la celda, pero es el borde superior de la glándula sublingual. Por eso cortamos la mucosa acá y podemos extraer esta glándula, igual lo propio que haya pasado con una sublingual, que tenga un proceso de tipo canceroso. Y sacamos entonces por vía bucal. ¿Ve? Levantamos la lengua, cortamos acá y extirpamos, ¿no? Ahora, ¿qué va a contener la celda? Esta pared superior y en realidad toda la celda sublingual va a tener dos nervios. ¿No ve que la submaxilar tenía un nervio nomás? ¿Cuál era? El lingual, ¿no? Ahora, esta celda sublingual va a contener un nervio más, que va a ser el hipogloso mayor. El hipogloso que mueve todos los músculos de la lengua. ¿Ya? Cuando sabemos manejar la anestesia, mire, sucede lo siguiente. Agarramos regerín, tenemos anestesia, ponemos al nervio dentario inferior, ¿no ve? Espina de Spig, ahí colocamos la anestesia. Pero vemos que hay mucha salivación, mucha cialorrea. Y a veces nuestro suctor también nos molesta, tenemos que colocarlo así, ¿no? Entonces, si yo quiero que bajar esa salivación, entonces pongo mi aguja un poquito más abajo. Esto ya es con técnica, ya lo van a aprender poco a poco. Bajan un poco y ahí van a encontrar el nervio lingual que está llevando la cuerda. Entonces, tic, tic, ahí, y listo. Se adormece la lengua y al mismo tiempo dejan de secretar saliva las glándulas sublingual y submaxilar, que están inervadas por la cuerda del tímpano, ¿verdad? Ella les dice que secreten saliva. Pero a veces hay señoras y demás cosas que siguen hablando, ¿no? Y no dejan trabajar. Entonces, un poquito más a un lado, ¿no? Van y depositan la anestesia en el nervio hipogloso mayor, que está pasando por esta celda. Entonces, inmediatamente la señora, listo, está con la lengua paralizada, porque el hipogloso mayor mueve la lengua, ¿no ve? Entonces, ya, la señora no me habla, listo. No saliva, hermoso. Y a veces la señora está acompañada por su esposo y dice, doctor, ¿cómo lo ha hecho? Yo quisiera que no hable tanto en la casa, pero ya tiene que decir que tiene que aprender a reconocer. Entonces, miren cómo con la anestesia podemos conseguir buenas cosas sabiéndolo manejar, ¿no? Pero por de pronto sabemos que aquí desembocan los conductos del cuarto y de Rivinus en esta parte de acá. Aquí tenemos que poner el botón y también hacia arriba en el vestíbulo superior, porque ahí también está desembocando el conducto de Sten, ¿no? Bien. Entonces aquí está la glándula. Esta celda va a llevar dos nervios, el hipogloso mayor, ¿no? Y el nervio lingual, de acuerdo a las arterias linguales,
que ya les voy a explicar qué triángulos tenemos que ver para encontrar la arteria lingual y para poderla ligar cuando tengamos que operar cirugía y toda esa parte, ¿no? Y otra cosa, ¿qué cosa más vamos a encontrar en la celda sublingual? El conducto de Ward, que es de la glándula submandibular. ¿Qué más vamos a encontrar? Los ganglios linfáticos submentonianos. Algo importante que tenemos que encontrar en la celda sublingual es la prolongación anterior de la glándula submaxilar. No se olvide, la glándula submaxilar invade la parte anterior, la celda sublingual. Por lo tanto, contenido de la celda sublingual, dos nervios, el lingual y el hipogloso mayor, arterias, las arterias sublinguales, ¿no? Arterias y venas sublinguales, ganglios linfáticos submentonianos y prolongación anterior de la glándula submaxilar y conducto de Ward. Conducto de Ward, ¿de dónde se desprende? De la pared o de la cara interna de la glándula submaxilar. No se olvide. Desembocan entonces ahí, a esa altura. Ahí tenemos, miren, esta es la glándula submaxilar, esta es la sublingual. Estas son las pequeñas glándulas salivales, que son las de ñu, que están cerca de la punta de la lengua. Estos son los vasos y nervios que están pasando por ahí. La extremidad posterior de la glándula va a corresponder a la celda submaxilar. Aquí está. Es amplia y se abre en la celda submandibular. Esta glándula submandibular da una prolongación a la celda sublingual. Glándula sublingual pesa 3 gramos, 4 gramos menos que la glándula submaxilar. De largo 3 centímetros, altura 5, anchura 7, 8. Aquí está. Tiene 2 caras. Acuérdense, 4 paredes tenía la celda, ¿no? La glándula solo tiene 2 caras. Una cara externa y una cara interna. La interna va a corresponder a musculatura, la externa va a corresponder al hueso, ¿no ve? Y los bordes, el borde superior que va a ser la mucosa, alveolo lingual, hemos visto en la anterior toma, ¿no ve? Y la inferior va a descansar sobre el músculo midoioideo. 2 extremidades, una anterior que se va con del lado opuesto aquí, ¿no? Y una posterior con la glándula submandibular. Fácil. Ahí está. Cara externa, la fosita sublingual. Ahí tienen la fosita sublingual. Ahí. Fosita sublingual. Cara interna, relación con el músculo geniogloso y lingual inferior. Ahí tienen ese. Con esos músculos. Siempre la cara interna de las 2 glándulas son relaciones musculares. Y anótense siempre los músculos, ¿no? El borde superior está recubierta por la mucosa alveolo lingual. Hemos visto, ¿no? En la anterior estaba haciendo. El borde inferior acompaña al genioideo y está reposando sobre el midoioideo, sobre ese músculo. Extremidad anterior en relación con la sínfisis del mentón y con la región sublingual del lado opuesto. La extremidad posterior en relación con la glándula submandibular, la cual emite una prolongación a la celda. Conductos excretores son de 15 a 30, pero el más voluminoso es el de Rivinus o de Bartolini. Nace en la parte media de la glándula
y desemboca acá, en el ostium umbilicale o carúncula sublingual. Estas son las glándulas sublinguales. Este es su borde superior, ¿no? La cara externa y la interna, que es muscular, esta es ósea. Vasos y nervios. Está irrigada por la arteria sublingual, venas sublinguales y venas raninas, inervadas por el nervio sublingual, que se llama cuerda del tímpano, que pasa por ahí, ¿no ve? Y va a pasar por ahí también, como vamos a ver después, el nervio hipogloso mayor. Dos nervios, no se olviden, el nervio lingual, que lleva la cuerda del tímpano de acompañamiento, ¿no? Y el hipogloso mayor, no dice acá, pero pasa. Lean su libro, por favor, ¿ya? Linfáticos, ganglios sublinguales, ganglios de la cadena yugular interna. Estos sublinguales son de la cadena pericervical, que ya les he explicado, ¿no? Sus ganglios linfáticos. Músculos supraioideos. En los músculos que están sobre el hueso ioides, ¿no? En la parte supraioidea vamos a considerar una parte media. Esta parte media es de forma triangular. Está constituida por los dos vientres anteriores del digástrico, el hueso ioides abajo y el músculo biloioideo, ¿no? Y también entra el músculo estiloioideo. Es la parte central. Y las dos partes laterales de la región supraioidea acabamos de estudiar. Aquí corresponden a la región submaxilar y sublingual. ¿De acuerdo? Entonces solo nos falta la parte central nomás, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. ¿Para qué sirven? Esto es lo importante. ¿Para qué sirven estos, el digástrico, el estiloioideo, el biloioideo, genioideo? El digástrico tiene inserción en la mandíbula, ¿verdad? Sí. El biloioideo tiene inserción en la mandíbula, ¿verdad? Sí. El genioideo tiene inserción en la mandíbula, sí. Gen. Entonces, a la contracción de estos músculos sirven para abrir la boca. Se relajan los masticadores y al paciente le decimos abra la boca y contrae los músculos supraioideos, ¿me entienden? Y abre la boca. Pero ¿cómo? Los músculos supraioideos van a tomar su punto fijo en el hueso ioides, acá, de tal modo que este hueso ioides esté fijo. Este hueso ioides es flotante, no va a estar unido a otro hueso. Está flotando por medio de ligamentos y de músculos, ¿no? Estos músculos infraioideos que están por debajo, estos que están por debajo, se contraen. Al contraerse, toman una rigidez en este hueso ioides. Al estar rígido y al contraerse los músculos supraioideos, bajan la mandíbula. Bajan la mandíbula. Hay pacientes que sufren alteraciones o una ruptura de estos músculos infraioideos, ¿no? Por algún motivo, un accidente o lo que sea. Entonces se les dice al paciente que abra la boca y en vez de abrir la boca sube el hueso ioides, porque no hay quien los retenga el hueso ioides en su posición. Por lo tanto, los supraioideos y los infraioideos tienen un amor simbiótico. Este le dice, si te mueres vos, me muero yo. Y si yo me muero, te mueres vos. Los dos actúan en forma sinérgica. Lo propio acontece cuando tenemos que cerrar la boca para tragar. A ver, traguen saliva con la boca abierta. No puede. Difícil, ¿no? Entonces estamos abriendo la boca gracias a los músculos supraioideos, ¿no? Y también a los infraioideos, que están tensos, agarrando el hueso ioides así, ¿no? Firme, ¿de acuerdo? Entonces, para tragar saliva, ¿quiénes tienen que ponerse flojos? Los
músculos infraioideos, ya flojos. ¿Para qué? Para que los supraioideos cierren la boca con los masticadores. ¿No ve? Entonces son sinérgicos, esos músculos. Aquí tienen vientre anterior del digástrico, vientre anterior del digástrico. Vientre posterior del digástrico, vientre posterior del digástrico, triángulo digástrico. Aquí está la glándula submaxilar. Este es el miloioideo. Este es. Aquí dice esternoioideo, ¿no? Este de acá, este no. Está mal esto. Este es el esternocleidoioideo. Esternocleidoioideo. Este es el homoioideo. Omoplato, vientre, tendón intermedio, vientre anterior. Huesoioides por fuera del esternocleidoioideo. Vamos a ver después eso. Músculos infraioideos. Miren, aquí está, ¿ven? Aquí está bien escrito. Esternocleidoioideo. Fíjense, es este. Se inserta en el borde interno, más o menos cerca de la línea media, del hueso ioides. Ahí está su inserción. Desciende y aquí tiene dos haces. Un haz en el esternón y un haz en la clavícula. Por lo tanto, este músculo se llama esternocleidoioideo. 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 ¿Han entendido? Este otro del omoplato, homoioideo. Pero este es un músculo digástrico. Esta partecita que la ven clara es un tendón intermedio. Este es el vientre superior o anterior del homoioideo y este es el inferior del homoioideo. Del omoplato va al hueso ioides, por fuera de la inserción del esternocleidoioideo. Estos dos planos son los dos planos superficiales musculares de la región infraioidea, estos dos. Ahora bien, voy a cortar estos dos músculos aquí arriba, los corto, y los he replegado a este lado. Por lo tanto, ¿qué músculo es? El homoioideo, muy bien cortado. Aquí, ¿no ve? Homoioideo. Aquí está. ¿Y este otro que he cortado, cuál es? El esternocleidoioideo. ¿Ve? Aquí, ¿no ve? Para ver qué cosa, para ver este otro músculo, que es el esternotiroideo. Este es el cartílago tiroides. Este se inserta en el esterno y del esternón sube al cartílago tiroides. Por lo tanto, este es el esternotiroideo. Y este otro de acá es el tiroioideo, porque viene del cartílago tiroides, aquí está, al hueso ioides. Ahí. ¿Comprenden? Algunos autores de anatomía decían que este músculo, el esterno tiroideo, ¿no? Podía ser un músculo digástrico, esternoioideo, con un vientre superior y un vientre inferior y un tendón intermedio, que es acá. Pero no, señores, aquí no hay ningún tendón intermedio. Aquí está el cartílago tiroides. Por lo tanto, son dos músculos distintos. ¿Y por qué? Porque este está inervado por una rama del nervio hipogloso. En cambio, este y este están inervados por el asa del hipogloso. ¿Qué es el asa del hipogloso? El hipogloso mayor es un músculo motor que inerva todos los músculos de la lengua, ¿no? Y aparte de inervar esos músculos de la lengua, tiene un ramo descendente. Al descender ese ramo,
hace una curvatura y se une a un ramo descendente del plexo cervical profundo, que es motor. La rama descendente del hipogloso le pide, por favor, un esfuerzo, porque tiene que inervar, aparte de los músculos de la lengua, que nos está haciendo mover cada momento, todavía tiene que inervar 3 músculos infrarioideos. Entonces el plexo cervical profundo le dice, yo soy motor, te voy a dar un ramo. Y hacen una anastomosis en arco. De ahí salen 3 nervios. Uno para el esternocleidoideo, el otro para el homoioideo y el otro para el esternotiroideo. ¿Entiende? Ahora, cuando se pregunta, ¿quién inerva esos 3 músculos? Muchos dicen el hipogloso, ¿no ve? ¿Y quién reclama? El plexo cervical profundo. Dice, ¿por qué? Si yo también lo estoy ayudando. ¿De qué forman los dos? El asa del hipogloso. Por lo tanto, ¿quién inerva a estos 3 músculos? El asa del hipogloso. Correcto. Así, me van a responder el asa del hipogloso. El hipogloso juntado con en apoyo con el otro, ¿no? Entonces, por eso no se puede considerar a este, ¿no?, un músculo único. ¿Por qué? Porque este tiene una rama específica del hipogloso, solito. Baja una ramita para este. En cambio, este y estos 3 músculos son por el asa del hipogloso, ¿no? Esta rama, este vientre anterior, ya sabe, es una rama del dentario inferior, miloioideo, vientre anterior. El vientre posterior, facial, ¿no?, por una rama del facial. Vientre posterior del digástrico, miloioideo, digamos bien. El estiloioideo, que también está inervado por el facial. ¿Ve? Aquí están cortados el esternocleidomastoideo, el trapecio viene acá. Esternocleidomastoideo está inervado, o digo, envuelto por la ponerosis cervical superficial, igual este. En cambio, la fascia superficial es el cutáneo del cuello, que viene por todo esto de acá. Superficiales, esternocleido y ioideo, homoioideo, plano superficial. Los profundos, el esternotiroideo, este, y el tiroioideo, este. ¿Entendieron? ¿Para qué sirven todos estos músculos? Para tensionar este hueso ioides, para que estos músculos bajen la mandíbula. Bajan la mandíbula. ¿Eh? Y cuando la mandíbula se sube para la deglución, son estos músculos los que actúan para la deglución. Los masticadores elevan la mandíbula, ¿no?, y la deglución se produce con estos músculos. Miren, el resultado es que por esta región sublingual van a pasar esta arteria. ¿Qué arteria es esta? La arteria lingual. ¿Qué nervio es este? El hipogloso. ¿Ya? ¿Cómo vamos a encontrar la arteria lingual para ligar? Mediante un triángulo, que es este. Pregunta de examen. ¿Cómo está constituido el triángulo de Beckler? ¿Qué es este? El vientre posterior del digástrico, este, acá. ¿Ya? El borde posterior del iogloso, que es este, y el asta mayor del hueso ioides. Triángulo de Beckler.
Abrimos el triángulo de Beckler, ahí vamos a encontrar el nervio hipogloso hacia arriba y la arteria lingual hacia abajo. Podemos ligar ahí para evitar la hemorragia de la arteria lingual. Otro, este es el triángulo de Pirogov. Este nervio hipogloso hacia arriba, el borde posterior del milioideo y el tendón intermedio del digástrico abajo. Este triángulo, aquí vemos la arteria lingual. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿para qué sirve el triángulo de Pirogov y el triángulo de Beckler? ¿Para qué? Para encontrar la arteria lingual. Para encontrar la arteria lingual. Así de simple. Entonces, ¿cómo está constituido el triángulo de Beckler? El triángulo de Beckler está constituido por el vientre posterior del digástrico, borde posterior del diogloso y borde superior del asta mayor del hueso hioides. El triángulo de Pirogov está constituido por el hipogloso hacia arriba, ¿no? El borde posterior del milioideo y el tendón intermedio del digástrico. Este triángulo se llama de Pirogov. Aquí está la arteria y la arteria por los dos triángulos. Ahora hay otros triángulos más de Beckler, todos esos no nos interesan. Estos son los que nos interesan. ¿Ven? Ahí tenemos triángulos de Farabeo que no nos interesan. Beckler ya les he dado Pirogov, ya saben. Aquí están los mismos triángulos. Estos son los triángulos ya de Farabeo que no vamos a entrar a esta arteria, no nos interesa la lingual. Por eso hemos visto los otros triángulos.